Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir colocando libros de filosofía judía en nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un libro muy interesante y particularmente atinente quizás para nuestros oyentes iberoamericanos en general, porque es un libro que deposita su atención en un fenómeno que nos concierne de alguna manera, particularmente que es Sefarad, y que concierne, no que concierne, sino que replica el título de nuestra estación radial, Radio Sefarad. Se trata de un volumen cuyo título original es Iberian Mornings, cuya traducción sería algo así como amarres ibéricos, y lleva por subtítulo Al Andaluz, Sefarad y los tropos del excepcionalismo. Ya vamos un poco a desplegar el sentido de este título. Y el autor es el profesor investigador americano, estadounidense, el profesor Ross Brand, que precisamente lleva la cátedra de estudios judíos, islámicos y de Medio Oriente en la Universidad de Cornell, y que se ha dedicado al tema precisamente de la estancia, la permanencia judía en la península ibérica y la cultura, sobre todo entre los siglos X y los siglos XIII. Ahora, este ha sido un tema que, bueno, ha sido en exceso transitado. Cuando digo en exceso transitado es porque de alguna manera, con festejos, con explotación turística, con fascinación orientalista, se ha trivializado, ¿no? Pienso yo, ¿no? Es una opinión personal, lo que ha conducido a un copioso material al respecto, ¿no? Pero que muchas veces, como decía, resulta o un lugar común o una suerte de pintoresquismo o de pretexto turístico, y el tema a veces pierde la profundidad que ha tenido en los clásicos, ¿no? Que se han dedicado al tema. Con sus diferencias, a Castro, a Menéndez Pelayo, etc. Y sobre todo, no ha ganado muchas veces en problematicidad. Bueno, este texto del profesor Ross Brand es interesante porque precisamente, en mi opinión, va más allá de otra historia acerca de Sefarad y, y sus virtuales exotismos, canciones, pintoresquismo, o las versiones edulcoradas o victimistas, bueno, en fin, sino que se trata de una pregunta por cómo se construyó lo que el autor llama los tropos. Tropos, por supuesto, viene de, o significa aquí el tema, ¿no? La cuestión de el excepcionalismo. O sea que hay una construcción histórica, la datación es siglo X-XIII,
de tanto el andaluz o el al-andaluz musulmán, morisco, como el sefarad judío, y el autor arma como un paralelismo histórico y metodológico, cómo se constituyó en un lugar, por eso que es muy importante la toponimia, el autor se refiere mucho a la toponimia, en el sentido que Sefarad no es un lugar geográfico, es un conjunto de representaciones, de atributos, igual que el al-andaluz. ¿Cómo se lo constituyó en un excepcionalismo, en un lugar excepcionalmente pródigo? Hay la cita de Isidoro de Sevilla respecto al territorio, a la Hispania, cómo se lo constituyó en un territorio pródigo, eh, con una tierra particular, ¿no? Cómo Sefarad se fue convirtiendo en Maimónides, en los filósofos, pero en los poetas, en un lugar particular, en esta idealización, en esta trascendencia sefarad. En relación a la historia judía, lo mismo analiza con el al-andaluz para los árabes, como también quedó como un lugar mítico, entre comillas. Y por otra parte, cómo metodológicamente es desacertado hablar, por ejemplo, de los judíos en la España medieval. La España medieval, para el autor, no existe en principio, porque España es el nombre del Estado-nación moderno, y cuando nos referimos a otras comunidades religiosas, debemos hacer un distingo allí, ¿no? Una cosa es la España romana, con el reino visigodo de su época. Más tarde se puede hablar a partir de la Reconquista, que comenzó en Toledo en el 1085. Después podemos hablar de los reyes católicos, Fernando e Isabel, a fines del siglo XV. Pero en todo caso, dice o plantea el autor, el historiador cultural está obligado a evitar el anacronismo a un común de la España medieval. De lo contrario, nos veríamos obligados a hablar de los judíos o musulmanes de España, que es, como decíamos, el nombre del Estado-nación moderno. Con estas precauciones metodológicas, de lo que se trata con el topónimo de al-andaluz o de sefarad, es referirnos a un ecúmene, a una cultura que no puede ser identificada como una parte de España, como un universo propio, y también como ese universo propio, tanto el al-andaluz para los musulmanes como el sefarad para los judíos, se llegó a convertirse en un mojón, e incluso para, y esto es muy curioso, para los judíos alemanes, para la Wissenschaft, para los judíos alemanes iluministas, para la Haskalah, se convirtió en una referencia permanente. También el autor lo llama el excepcionalismo, ¿no? Entendiendo por excepción una suerte de
construcción de invención, donde invención no es igual a falsedad, sino invención es una realidad construida en base a representaciones, a memoria y recuerdos. Como dije, el grado de extensión que toma el autor es sobre todo del siglo X al siglo XIII, y el espacio geográfico que toma es la península ibérica, pero como dijimos antes, con una crítica y una prevención a cierta historiografía española informada por el nacionalismo moderno, especialmente, dice el autor, en sus configuraciones más conservadoras, que ha proyectado durante mucho tiempo la idea de España, entre comillas, de manera retroactiva para incorporar la Hispania romana y visigoda al comienzo de una historia nacional ininterrumpida que se remontaría a la antigüedad tardía. Y dice el autor, desde esta perspectiva, es como si 5 siglos de dominio islámico en la mayor parte de la península, 800 años de presencia islámica allí, y una amplia rivalidad y división entre las monarquías de León, Navarra, Castilla y Aragón, fueran imaginarios históricos, restando valor a la esencia eterna que era y es España. Es decir, aquí el autor también, y esto es interesante, confronta la presencia de Sefarad y al-Ándalus con el propio modo en que los historiadores en general, o muchos historiadores de lo que el autor llama la historiografía conservadora, asumen como una esencia española ininterrumpida en el tiempo y siempre presente, que habría de alguna manera pasado por alto realidades muy complejas y diversas. De modo que es un texto polémico en el mejor de los sentidos, en el sentido que plantea cuestiones metodológicas y de algún modo mueve el avispero de unas viejas discusiones, pero no por el lado de la Inquisición, ni de los estatutos de sangre, ni de esas cuestiones que generalmente tornan polémico estas cuestiones, sino más bien viendo cómo se construyó el excepcionalismo de Sefarad y de al-Andalus y cómo esto también interrumpe una visión esencialista o sustancialista o metafísica de una españolidad que habría sido igual a sí misma desde el comienzo de los tiempos hasta ahora. El libro es, vamos a hablar un poquito del libro, del objeto. Como libro lo pueden conseguir porque es reciente, relativamente reciente, es del 2021. Está editado por la Universidad de Pensilvania, University of Pennsylvania Press, como dije, en el 21. El mismo autor, el profesor Ross Bram, tiene otros textos muy interesantes. Tiene otro texto del 91 dedicado a la poesía hebrea en la España musulmana. De modo que hoy colocamos este libro, Iberian Mournings o Amarres Ibéricos en español, al-Andalus Sefarad y los tropos del excepcionalismo como subtítulo, lo colocamos en nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento y filosofía judía. Sin duda es un gran aporte y especialmente vinculado con el sefardismo que nos ocupa también
en Radio Sefarad, como es lógico. Y como es lógico, también te vamos a invitar a que las próximas semanas sigas visitándonos y poblando de novedades, o no novedades, pero sí descubrimientos bibliográficos, este anaquel que abrimos para los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. A ti, Jorge.